Bueno, buenas tardes, señor decano, señora directora, estimadas amigas y estimados amigos. Bueno, lo primero es agradecer por la invitación. Me siento muy complacido, muy agradado y especialmente muy impresionado por lo que acabo de ver. La verdad es que yo estuve hasta el año 65, 66 vinculado a la universidad. Luego empezaron otras actividades y empecé a rodar por el mundo y volviendo al país para actividades en la época que volvió la democracia, en fin. Estoy muy impresionado, la verdad, porque, como digo, no tomé contacto con el instituto en las últimas décadas. Esa es la realidad. Hemos hablado con Gabriela muchas veces, pero no he tenido una visión física de lo que es el instituto hoy. El hecho de que nosotros empezamos allá, como decía, éramos 4 al principio, con que se inició aquella etapa inicial de la vida del instituto, hoy hay 77 personas, es realmente muy impactante. Y lo que me impacta más, lo que hemos oído recién de la señora Macarián, que habló del tema de lo que va a contener ese libro y las preguntas que se están haciendo, me parecen realmente de mucha trascendencia. Y creo que es importante además que uno vea un poco el instituto en el contexto de la universidad, porque los investigadores son además profesores, enseñan. Quiere decir que este diálogo que de alguna manera promueve siempre el proceso de una investigación conjunta se proyecta en la formación de la gente, y creo que eso realmente es el gran mérito del instituto. Por eso lo primero es felicitarlos y como me tocó estar en la fase inicial de esta casa, sentirme realmente satisfecho de ver lo que están haciendo y ese espíritu de cuervo. Me gustó mucho la expresión de Maña Marcarián cuando habló de lo que piensa hacer en el libro y sobre todo ese gran respeto por la historia, por la filosofía, por la psicología que está detrás de su presentación. Debo decir una cosa, después que terminó mi actividad en el CIDE, yo estuve algo así como 1 año y medio en la dirección del instituto. Faropa se fue, me tocó tomar. Lo único yo creo que contribuí en esa época, que yo creo que fue importante, fue haber traído a los historiadores, Nahum y Barrán, que vinieron a trabajar en el instituto, porque tenía la sensación de que realmente eso era una vertiente que estaba faltando. Me pareció que fue por eso que todo lo que tiene que ver con la historia, a mí en lo personal, siempre me ha impresionado, y cada vez más, cuando uno vive, y unos cuantos años que tengo, el hecho de mirar un poco estas perspectivas con una visión histórica agranda la capacidad de entender las cosas que están pasando. No voy a hablar, en cierta manera, buena parte de los 45 minutos están ahí, de manera que tampoco vamos a bajarla. Quería decirles lo siguiente, ese periodo inicial del instituto fue una época realmente muy emocionante para mí, muy importante en la vida, porque realmente me volcó definitivamente hacia la parte económica. Pero yo quería recordar una persona que hay que ponerlo de decano, que fue el decano de la época, Domínguez Nocheto, profesor de economía en el primer año, neoclásico, un tipo, una visión muy formal de la economía, era discípulo de Menger, conocía a Pareto, tenía todos los... Y realmente fue el que impulsó desde el Consejo la creación de los institutos. Por eso que yo creo que merecemos un cierto homenaje de reconocimiento a esta figura, que como digo, una noble persona, una persona muy respetada, que de alguna manera abrió los campos y se crearon los 3 institutos, de los cuales el de Economía fue el que yo conocí directamente. Ahí tuvimos personajes también tan recordados en el caso de Faropa, un gran profesor, una gran figura humana, de una enorme honestidad intelectual y personal, que fue realmente un guía para todos. Tengo que recordar a Bonsever. Bonsever fue para mí algo más que un amigo, fue un hermano mayor en la vida. Por eso que se formó en el instituto me acompañó a lo largo de muchos años que estuvimos juntos hasta que nos dejó. Y por supuesto Mario Bukeli. Mario Bukeli fue también un gran amigo, me acompañó mucho en el Banco Central después. De manera que en aquel instituto donde partimos se generó para mí en lo personal vinculaciones que tuvieron mucha importancia a lo largo de mi vida. Por eso que me siento bastante muy emocionado por lo que he estado oyendo y viendo en la tarde de hoy.
En aquellos momentos tuvimos, la década de los 60 fueron una década muy conmovida. El país empezaba a sentir los impactos de que el dividendo de la guerra se terminaba y por tanto comenzamos a sentir los problemas que venían de los impactos del sector en materia cambiaria, las reservas y lo que fue toda la dominante de toda una época. Así, nosotros podríamos escribir parte de la historia del país a partir de la política cambiaria. Es decir, los cambios de política cambiaria fueron de tal traumatismo en la vida nacional que definieron no solamente las políticas económicas, sino también la política política. Como no recordar lo que fue el decreto del 3 de agosto del 56, que recordaba nuestro amigo Garcés, que fue realmente una labor del instituto, es decir, que fue Faropa, el gran líder de todo aquello, que tuvo una repercusión muy grande porque era la primera tentativa de empezar a flexibilizar el tipo de cambio de acuerdo con la evolución de los precios y el impacto de la coyuntura. Salió, no salió muy bien, vino después así en el 59 y vino la reforma monetaria y cambiaria, pero en términos generales eso era una dominante fundamental. La otra dominante fue el pensamiento cepalino, que también está mencionado es decir, para nosotros en el año 50, cuando llega el informe de CEPAL, que dicho sea de paso, se presentó aquí por Prebisch en el hotel, en el Parque Hotel, donde se hizo la reunión de la CEPAL, y se presentó el informe de Prebisch del año 50, que tuvo un enorme impacto. Me acuerdo, Faropa dijo, bueno, miren, estamos leyendo en esa época Valor y Capital de Higgs, una de las cosas más aburridas que he leído en mi vida. Entonces ahí estaba prácticamente, con ese documento partió todo el curso y partió la iniciación de lo que fue la labor del instituto. La CEPAL tuvo una enorme importancia, lo decía Alberto Curiel, sobre todo el pensamiento de aquella época, no solamente la CEPAL, la gente de la CEPAL, los amigos que se fueron cultivando, nos hicimos muy chilenófilos aquí, y eso fue realmente enriquecedor para nosotros y para el instituto. Y por supuesto, lo que significó luego toda la experiencia de la CIDE, que fue otra cosa muy bonita, hecho como yo era funcionario del instituto, yo pasé a dirigir la CIDE como miembro de este instituto, y que nos dio la oportunidad de crear realmente, sobre todo, una revolución de la información. La gran contribución de CIDE fue no tanto el plan como tal, sino el hecho de que conocimos al país. Y trabajaron más de 300 personas en comisión de todas partes, 80 del exterior que vinieron. Y de alguna forma eso cambió la perspectiva de conocer un poco al país y fue lo que permitió enriquecer el debate y por supuesto todas las cosas que vinieron después. Todo eso fue un poco el principio de la creación de este instituto hace ya más de 70 años de historia que me tocó compartir, por eso que quería simplemente reforzar algunas de las cosas que hemos dicho en el video. Yo voy a hablar yo no estoy hablando de ustedes como un académico, que no lo soy. Soy un practicante de la economía. Empecé de alguna manera con pretensiones académicas en la investigación, pero lo que yo puedo transmitirles a ustedes es algo que ustedes están trabajando, porque esos 9 grupos de trabajo se ocupan de una enorme cantidad de temas. Es mi perspectiva a partir de la experiencia de toda una vida que me abrió muchas puertas en muchas partes del mundo y con eso tengo una especie de sabiduría práctica que se interroga por ciertos temas centrales. Y yo voy a dejarles a ustedes cinco de los grandes temas que a mí personalmente hoy me preocupan, como digo, no tanto como resultado de un análisis académico, sino fundamentalmente como una experiencia de vida. Y eso es lo que le puedo dejar para enriquecer un poco la culminación de estos encuentros. El primer tema que me preocupa a mí y me ha venido insistentemente preocupando, es el tema de que estamos realmente en un cambio de época en el mundo. Y los cambios de época son muy traumáticos. Cuando empieza el periodo, cuando termina todo el siglo XIX de nacionalismos, imperialismo, colonialismo, empieza el siglo XX con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Socialista en la Unión Soviética, ahí se inicia realmente un periodo de 30 años horrible. Los 30 años que son del 1915 al 45 son de los periodos más siniestros de la historia de la humanidad. 2 guerras, 100 millones de muertos, un holocausto, la crisis económica más brutal que ha tenido la humanidad en su historia contemporánea y quizá historia de historia. Bueno,
Eso en los 30 años dio lugar a un cambio muy importante que fue el inicio del año 45 de estos últimos 70 años, que a diferencia de los anteriores, yo creo sinceramente que son los años más constructivos en materia económica, social y política de la historia de la humanidad. Y no estoy exagerando con artículos desmedidos, en todos los campos. En materia económica, la producción del mundo se multiplicó por 12, mientras que la población por 3. En materia social, la pobreza del 40%, hoy es el 10%. Hay mucho más pobres porque hay mucha más gente, pero esta es la realidad. Pero tuvimos además, en ese periodo, nunca ha habido tanta democracia en el sentido convencional, pero también nunca ha habido tantos enfrentamientos de las tres cosas que nos han dividido a lo largo de la historia y nos continuarán dividiendo en el futuro: razas, religiones y nacionalismos. Esas tres cosas estuvieron campeando a lo largo de los últimos 70 años, por lo cual hay decenas de millones de muertos. Pero no hubo una guerra atómica. Yo me acuerdo cuando salimos el 18 de julio con la creación de Naciones Unidas, que no entendíamos mucho, pero salimos a celebrar alguna cosa. El tema central era que se venía la guerra atómica. Para nuestra juventud de aquella época era una posibilidad real. No la hubo. Eso es una ganancia importante, pero sí lo que hubo fue esta situación de creciente enfrentamiento en estos tres temas que nos siguen dividiendo y nos van a seguir dividiendo, desafortunadamente, yo creo. Entonces, estamos en un cambio de época. Y un cambio de época que significa el fin de 70 años de lo que ha dado en llamarse la Pax Americana, porque Estados Unidos fue, en su momento, el país que de alguna forma generó las reglas del juego con las cuales se vivió en los últimos 70 años, regidas por algo que voy a referir más adelante, que es la vigencia del multilateralismo. Y yo creo que de alguna manera en esos últimos 70 años se fue generando en el mundo la sensación de que realmente había un cambio impulsado por las dos grandes fuerzas que todos ustedes conocen: el desarrollo espectacular de la tecnología por una parte y la globalización por la otra. Las dos cosas conjuntamente dieron lugar a este avance espectacular de la producción. Si ustedes se miran desde el punto de vista de la esperanza de vida, desde el inicio de la era cristiana hasta el año 45, la población, la esperanza pasó de 30 años a 45, ganamos 15 años. Del 45 al 75, en los últimos 70 años, ganamos 30 años. Es decir, no se puede negar que estos elementos todos juntos dicen sí, hemos tenido un periodo muy importante regido por una potencia dominante, que son los Estados Unidos, con un grupo de países asociados, desde Japón hasta Europa y América del Sur y todo lo que es el mundo actual. Todo eso está en este momento haciendo por lo menos señales de cambios y cambios importantes, de lo cual quizá la actual administración de los Estados Unidos es un ejemplo viviente de esos cambios. Pero lo que yo quiero decir que en el momento actual estamos enfrentados primero, por supuesto, a una tecnología con un ritmo desconocido en la historia de la humanidad, que genera ciertamente aspectos tremendamente positivos, como todas las revoluciones tecnológicas, pero también tremendamente negativos, como todos los problemas que ustedes bien conocen, que tienen que ver con el surgimiento de nuevas fuerzas económicas incontroladas, que son las grandes empresas del mundo actual. O tenemos también detrás de esto los problemas de la incursión en la deformación del mercado del trabajo, el ingreso en la intimidad, todas estas cosas que están preocupando y que forman parte de la parte negativa de ese gran instrumento que está ahí. Ciertamente también la globalización hoy es un fenómeno de la mayor importancia, que tiene aspectos negativos, pero un aspecto muy positivo que hay que seguir tomando en cuenta. El mundo descubre la interconexión. Es muy importante la interdependencia como factor moderador de todo esto que estamos diciendo. En cierta manera, el Brexit tiene eso detrás. La gente joven se siente interdependiente. Es un factor que hay que valorar cuando uno mira en perspectiva histórica el momento que estamos viviendo. Pero ¿por qué me debe preocupar el momento actual? Bueno, primero porque estamos en un mundo bipolar. La emergencia de China supone ciertamente una confrontación muy importante con los Estados Unidos. Confrontación que lleva a una guerra, que es algo más que guerra comercial, es una guerra tecnológica y algo más que una guerra tecnológica. Es una guerra por el dominio del liderazgo mundial en todos los campos, incluyendo el militar.
Esa situación en la cual nos encontramos ahora nos hace pensar que de alguna manera estamos en presencia de una mutación. Entonces el recuerdo del costo que tuvo la anterior mutación debemos tenerlo presente. Yo no digo que tenemos que pagar los costos que pagó el ingreso en la temporada que dejamos atrás, pero lo que sí digo es que esto va a llevar tiempo y que tiene algunos puntos muy débiles a los cuales habría que hacer referencia. Uno, y es muy importante, el sistema capitalista no se autocorrige, porque la crisis del 2007-2008, la crisis espectacular financiera, fue una demostración de que realmente no hay mecanismos autocorrectivos. La crisis, el sistema puede entrar en crisis profundas y difíciles de controlar. Eso es por una parte. Y por otra parte, el hecho de que estamos viviendo un tembladeral financiero en el mundo. Los que estudian las finanzas se dan cuenta que en este momento estamos con un sistema financiero que no logra salir de la trampa del dinero barato, de la tasa de interés negativa, y que tiene todas las perspectivas de que alguno revivir un poco la crisis del 2007-2008 no está excluido. Es decir, el sistema no solamente nos plantea a una lucha bipolar de las dos grandes potencias, sino que además tiene en sí mismo los elementos de inestabilidad con respecto al futuro de este periodo. De manera que lo primero, estamos en presencia, yo diría, de esta primera bipolaridad, de una crisis que se proyecta sobre nosotros, por supuesto. Es decir, las crisis actualmente que están orientadas básicamente al tema del comercio, también lo van a estar con respecto a la inversión. Huawei no es un tema meramente comercial, es un tema de disputa por el tema tecnológico. Todo eso, países como nosotros, que tenemos una fuerte dependencia en este momento del comercio con Asia y particularmente con China, y un país como Estados Unidos que está mirando hacia dónde van las corrientes de inversión, puede tener su impacto imprevisible en el futuro. De manera que lo primero, el primer tema, es que entramos en una bipolaridad en la conducción del mundo que va a durar, que va a generar impactos importantes y de las cuales ciertamente nuestro país no se va a escapar, como no se va a escapar en general la América Latina. Yo digo esto, en ciertas, lo estamos viendo hoy solamente porque junto con este tema aparecen deformaciones en las tendencias históricas. Hay ciertas alianzas raras, la presencia de Rusia en este momento en el Medio Oriente, o la amistad ruso-china, son esas cosas, o el enfrentamiento entre Estados Unidos y los amigos tradicionales de Europa. Todo eso me da la impresión que estamos entrando en riesgos que hace muy difícil imaginar que vamos a tener un camino suave hacia el futuro para ordenar la economía bajo este mundo bipolar con el que tenemos por delante. Ese es el primer tema que yo quería dejar con ustedes. El segundo tema es el tema de las políticas de desarrollo. Algo se dijo a través de la historia del instituto. Nosotros vivimos en los primeros tiempos, conocimos muy de cerca y nos influyó mucho en los años 50 el pensamiento de CEPAL, y sobre todo nos influyó mucho la idea de un desarrollo dirigido por el Estado, orientado por el Estado, lo que se llamó en su momento la sustitución de importaciones, pero que en el fondo de lo que se trata es hablar de desarrollo orientado fundamentalmente a lo que puede ser el Estado como director de ese proceso. La revolución cubana fue muy importante entonces, porque replanteó el tema de planificación versus mercado, que fue un debate importante que tuvimos en su momento, donde se estimaba que la planificación podía ser una alternativa para el uso del mercado en materia económica y en materia social. Yo creo que en el fondo, si todos miramos un poco en perspectiva ese gran debate, yo diría que ciertamente el mercado le ganó a la planificación. El caso típico es China, ¿verdad? El fenómeno chino, cuando el señor Deng Xiaoping en el 57 va a visitar Estados Unidos, se dan cuenta de lo que ha sido el desborde del crecimiento. Este caballero empieza a dar vuelta y China se convierte en el país supercapitalista en materia de uso del mercado como instrumento de crecimiento. Bueno, eso que China nos dio, que está allí en materia de eso, de alguna forma este debate del crecimiento se reproduce ahora con respecto a lo que ha sido en los últimos años el sistema convencional, que es el sistema del llamado neoliberalismo. Está en crisis el neoliberalismo, está en una crisis muy importante. Yo creo que el fenómeno chileno que tenemos ahí enfrente no es un fenómeno pasajero, es un tema muy importante, porque Chile es el extremo neoliberalismo del mundo, y en este momento lo que está pasando en Chile
es realmente una reacción de parte de la sociedad, porque realmente se sienten que no están amparados socialmente frente a los desbordes de la concentración excesiva del ingreso en las capas altas. El 1% de los chilenos tiene el 26% de la riqueza del país. Bueno, ahí aparecen evidentemente cosas que hacen pensar que ese neoliberalismo está haciendo agua. Y lo dice el presidente. Miren, yo hay una frase que dijo el otro día Piñera para mostrar esto, lo que acabo de decir en este segundo punto de mi reflexión, que dice: no supimos entender el clamor por una sociedad más justa. Una declaración importante. Entonces, de alguna manera, estamos enfrente a una crisis de neoliberalismo. Esto ha hecho que aparecieran, en materia de crecimiento, algunas expresiones como la de Stiglitz, por ejemplo, la de Piketty también, que están hablando de nuevas formas de neoliberalismo, de alguna manera de estructurar el mercado de distinta manera, de generar grandes políticas fiscales, nuevas regulaciones, pero lo cierto es que la fórmula neoliberal que dominó en los últimos 20 o 30 años la selección económica para crecer, yo creo que lo tenemos ahora en un momento de crisis importante, y eso ciertamente para países de América Latina, que son en general neoliberales, en términos generales, incluso Cuba, que está abriendo también su economía al mercado. Yo creo que de alguna forma, este es el segundo punto, y yo diría que la conclusión sobre este segundo punto sería que estamos entrando en una revisión del neoliberalismo que puede definirse a partir de nuevos parámetros que ciertamente irán tomando cuerpo en los años que vendrán. La tercera reflexión son los desafíos que tiene en la innovación. Yo creo que sobre esto no tengo muchas cosas nuevas que decirles, pero ustedes reconocerán que el gran factor de progreso en el mundo en los últimos años ha sido la innovación en todas sus formas. Innovación que está asentada básicamente en la transformación tecnológica, no le estoy diciendo nada nuevo, pero es muy interesante ver cómo en nuestro país, es bueno que lo estudien esto, cómo se han dado momentos de innovación que partieron de la sociedad como tal. Por ejemplo, en cierta manera la innovación agropecuaria, la introducción en la agricultura fue un proceso innovador, muy inducido por la Argentina, las inversiones que vinieron de afuera, pero fue una apertura interesante. La innovación en materia forestal, el informe del CIDE en el año 65 hablaba, a través del informe que había hecho Wilson Ferreira, de la innovación forestal, pero nunca nosotros llegamos a imaginarnos que íbamos a tener a la forestación más que a la carne, una cosa que escapaba en aquel momento. La innovación en materia de servicios, todas esas cosas que están surgiendo, son formas innovadoras que han tenido en el país una historia que está asociada a la inversión privada, asociada en otras partes al avance tecnológico, pero en términos generales lo que surge claro es que la innovación se convierte en el tema fundamental para mirar el futuro, y ahí yo pienso que lo que se está haciendo aquí en la formación de recursos humanos es importante, y lo que deberá hacer es a través de una reforma integral de la educación. Yo comparto en esto que ha dado lugar el debate de los últimos meses con respecto al tema de la reforma educativa. Sí, hay que hacerla. Yo creo que la reforma educativa es el principio de responder un poco a estos enormes cambios que se dan en el mundo, y apuntarán en alguna forma a partir de esta reforma lo que debe ser la manera de crecer e innovar en un mundo lleno de desafíos, y que de alguna forma, eso es lo que ustedes están haciendo desde la universidad a partir del trabajo de este instituto y otras cosas que se hacen en esta casa. Pero yo pienso que en la revolución tecnológica estamos enfrentados en América Latina a un desafío real, que el hecho de que tengamos apenas un país que tiene más de 1% de inversión en investigación tecnológica es realmente un hecho lamentable, cuando en Asia los países tienen 2,5%, 3%, hasta 4%. Es decir, nosotros nos hemos retirado de tener una presencia importante en todo lo que tiene que ver con la innovación a partir del desarrollo tecnológico. Entonces, educación y tecnología ciertamente aparecen como los debates importantes de esa tercera reflexión a que le quería hacer como parte de mi experiencia personal. El cuarto es la lucha por la equidad. Esto es otro tema que tiene mucho que ver también con los problemas que mencionaba anteriormente de la crisis del liberalismo. Yo creo que el mercado ha resuelto muchas cosas, pero lo que no ha resuelto y no tiene forma de hacerlo eficientemente es el tema de la equidad.
En eso ustedes tienen uno de los grupos de ustedes trabaja sobre el tema de la desigualdad. Yo creo que ese tema es curioso cómo en los últimos años nos ocupamos mucho de la pobreza. Yo recuerdo el Banco Interamericano, el Banco Mundial, era nuestro gran objetivo, era reducir la pobreza. Y sí, se redujo la pobreza en parte, pero aumentó la desigualdad. Y yo creo que de las cosas que realmente uno siente hoy en día como desafío fundamental es ese tema de la desigualdad, porque de alguna manera está comenzando a resentir a la democracia. Si ustedes miran las informaciones del barómetro latinoamericano que se hace en Chile, y miran un poco cómo la democracia está comenzando a ceder y la gente empieza a perder su credibilidad en la democracia, es precisamente porque la desigualdad se ha hecho demasiado fuerte. El fenómeno chileno hoy es el fenómeno de una democracia enferma, como lo dice el propio presidente. Y yo creo que de alguna manera esto está muy vinculado a la incapacidad que hemos tenido nosotros de llevar adelante un proceso de desigualdad, de igualización de la sociedad a partir de políticas específicas. Ahí hay un desafío importante y lo creo que de alguna manera todo eso lleva a poner arriba de la mesa la política de igualación como uno de los grandes temas, dentro de los cuales ciertamente las reformas tributarias, la reforma fiscal juega un papel muy importante y eso lo estamos viendo ahora discutir en los países europeos, que es el tema sobre el cual debería asentarse el funcionamiento de un futuro neoliberalismo con sentido social, si le puede llamar. Yo creo que estamos en este momento apretados por una realidad que nos impulsa y creo que de alguna manera hay las nuevas demandas que introduce en este momento la gente joven. Yo lo veo en Europa, por ejemplo, la sensibilidad de la gente joven a temas como el tema del comercio, pero el tema del comercio está superado por el tema del clima, o el tema del papel de la mujer, en donde tenemos en cierta manera toda una nueva sensibilidad colectiva de la gente joven que introduce demandas muy importantes en el sistema y de alguna manera lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Inglaterra, lo que está pasando en España mismo, está demostrando que de alguna manera la sociedad comienza a reaccionar, a demandar problemas de mayor equidad, mayor igualdad, y eso se va a proyectar en la consolidación o no del sistema democrático. A mí veo, por ejemplo, es admirable lo que está pasando en Chile con la mujer. No sé si ustedes han seguido en la prensa la organización social que está llegando fuera de frontera. Los turcos están cantando las canciones que se cantan en Chile. De alguna manera todo eso me da la impresión que está generando una situación importante de crisis, de crisis que se va a tener que de alguna manera asumir por parte de los modelos que están en relación. Y el quinto tema que me preocupa mucho es el tema también de la inserción internacional. Aquí, cuando uno mira un poco la construcción de los últimos 70 años, el pilar central sobre el cual se asentó esto con la creación de Naciones Unidas fue el multilateralismo. La humanidad, todo eso Estados Unidos tuvo un papel importante y Europa entendió que los temas internacionales había que asumirlos en forma de llevar adelante una política colectiva de resolver los problemas. Hoy estamos con un lío muy gordo y es que si algo se logró a partir de los años fue lo que empezó aquí en Punta del Este en el año 1986, agosto del 86, cuando empezó el proceso de construcción de un nuevo orden comercial internacional. Ustedes recordarán, usted lo ha estudiado, que así como el Bretton Woods resolvió el tema financiero y del desarrollo, el tema de comercio quedó postergado hasta el año 47 y nunca pudimos imaginar tener un sistema multilateral de comercio regulado colectivamente. En Punta del Este parte eso, y 9 años después en Marrakech se crea la Organización Mundial de Comercio. Gran conquista de la humanidad, porque eso nos permitía tener una organización donde las reglas comerciales eran definidas colectivamente, donde las violaciones se llevaban a un tribunal de mediación y ese tribunal resolvía con jueces la multa que podían llegar a muchas cifras de millones de dólares. Ha habido más de 580 casos definidos por esos tribunales a lo largo de los últimos 30 años o 20 años. Eso está en crisis, pero eso es muy grave. El hecho de que tengamos un sistema de comercio que esté dependiendo de un sistema multilateral
que está hackeado porque Estados Unidos no quiere nombrar los jueces. Bueno, estamos ante una realidad donde el multilateralismo hace agua y tenemos un tema de una enorme trascendencia para el futuro. ¿Qué lecciones yo podría sacar de todo eso? Bueno, primero, que hay que abrir espacios preferenciales donde se pueda. Yo creo que el país debe tener espacios preferenciales definidos como país, pero también la lección que yo traigo es si podemos realmente, a partir de este sistema, tener una integración en serio. Me da la impresión de que en este momento los países de América Latina están reflexionando en esa dirección, por lo menos algunos de ellos. Estoy pensando en Brasil, por ejemplo. Nosotros tendremos que seguir pensando. Supongo que la Argentina, después que salga de sus problemas más urgentes, tendrá que hacerlo también. Es necesario reconocer que un mundo no multilateralizado como el que estamos yendo nos fuerza a tener que mirar con seriedad al mercado regional. Eso fue un poco la lista a los cuales nos referimos siempre que hablamos de lo que hay que hacer en América Latina. Yo soy profundamente defensor del multilateralismo regional. Me parece que de alguna manera para nosotros el hecho de estar en este momento vinculados a la parte más desarrollada de Argentina y a la parte más desarrollada de Brasil nos da la oportunidad de tener ahí un recurso fundamental. Pero el tema central es que si el edificio multilateral comienza a deshacerse y a violentarse, estamos entrando nuevamente, volviendo al primero de mis observaciones, en un agravamiento de un orden internacional confuso, peligroso y que generalmente va a ir en peor para los países más débiles como los países en vía de desarrollo. Entonces yo diría que estos 5 panoramas que ya acabo de decir, los problemas del cambio de época, los problemas de los nuevos patrones de la crisis del neoliberalismo, la búsqueda por la igualdad como un sistema fundamental, los problemas vinculados con el sistema multilateral, marcan un poco las preocupaciones que uno tiene respecto a este mundo que se está armando, ¿verdad? Y ver un poco la necesidad, cómo todo eso nos debe llevar a una autorreflexión de la necesidad de tener frente a todo esto políticas adecuadas que nos permitan prepararnos para este mundo, asociarnos a los países con los cuales podemos navegar juntamente y poder tener de esa manera un desarrollo que de alguna manera salga al encuentro de estas enormes desigualdades que hay hoy en la región y las imperfecciones de un modelo que sí, el mercado es un modelo triunfador en la historia de la humanidad, pero es un modelo muy perdedor con respecto a la conquista social. Eso eran los 5 grandes temas que quería dejar y yo preferiría que pasemos a las preguntas, si te parece. Nada más que eso. Muchas gracias. Pregunta muy genérica y me disculpa. ¿Cómo podemos formar a los jóvenes economistas o a los jóvenes que entran a la universidad queriendo ser economistas para lidiar con ese mundo desde esta profesión? Primero hacer lo que están haciendo, que es analizar las situaciones, cambiar opiniones y ver cómo se mueven. Yo creo que de alguna forma lo nuevo que ustedes tienen y que no teníamos nosotros es la capacidad de desplazarse un poco en el espacio, en la formación de gente, pero no solamente la formación académica, el conocer otras realidades. Yo creo que el mundo de hoy es mucho más interactuando. ¿Cuándo nosotros debemos tener la cantidad de gente que está yendo a China? Bueno, en aquella época viajar a China era como ir a la luna para nosotros en la época que yo era joven. Hoy por hoy, yo creo que de alguna manera esta es una forma, y sobre todo yo digo, tratar de seguir los grandes debates que hay hoy en el mundo frente a estos temas. Yo veo, por ejemplo, en Estados Unidos todo este debate respecto al neoliberalismo, las cosas que dice Stiglitz, las cosas que dice Piketty y muchos otros que están. Hay un debate muy activo, especialmente viendo los problemas del sistema y cómo conducirlo para poder realmente seguir creciendo, pero seguir también generando distribución. Pero en Francia hay un debate muy importante también en estos temas. Piketty, que me dicen que va a venir el año que viene, sería muy bueno. Yo creo que lo que tenemos que hacer es entender que seguir un poco lo que están pasando. Yo soy un lector muy grande de la prensa especializada, porque a través de eso uno reconoce un poco por dónde van los sentimientos y cuáles son. A veces vivimos un poco aislados nosotros en esta materia. Yo creo que lo que te corresponde hacer es hablar, conocer y sobre todo traer gente que permita un poco intercambiar opiniones sobre todos estos temas con los cuales tenemos que lidiar. Estamos en un mundo en proceso de cambio, con grandes riesgos.
y lo que podamos hacer para sumarnos un poco al conocimiento de lo que está pasando. No podremos cambiar ese mundo, nosotros no somos los que lo vamos a cambiar, pero podemos crear defensas, que la integración es una defensa en la cual uno podría apelar. El tema de los fenómenos sociales que están pasando en Chile, me preocupa que eso se manifieste acá de una forma violenta y que tiene su que ver, obviamente, pero ¿cómo podemos hacer para responder a las demandas sociales de una forma pacífica? ¿Y qué cosas usted tal vez ve que en Uruguay tendríamos que estar más atentos, que son problemáticas que no estamos viendo o que los gobernantes que no ven? Y hoy en día, que con todo lo que está pasando, que viene un cambio de gobierno, ¿no? Nuevas cosas, no sé si entiende por ahí más o menos. Sí, eso que me informan un poco, es muy distinta nuestra situación relativa frente a Chile, ¿no? En Chile, el 50% de los asalariados gana menos de $400 mensuales. En Chile, la educación, la salud y la pasividad están fundamentalmente dominados por el sector privado. Es decir, el índice de Gini nuestro está en el 0,38, creo, una cosa así, el de ellos está en el 0,45. Es decir, que la diferencia en cuanto a la concentración del ingreso en Chile es muy diferente a la nuestra. Por lo menos así me parece en la comparación, y así lo sienten ellos, que en este momento, entre otras cosas, es decir, la participación del Estado en la economía es el 20%. Aquí yo no sé, pero es el 35%, algo por el estilo. Es decir, que de alguna forma esa participación, además del 20%, son impuestos fundamentalmente sobre el consumo que lo paga la gente, la masa. Es que de alguna manera son situaciones muy diferentes. Es cierto también que ellos tienen en este momento un grado de protesta que se ha ido especializando, y desgraciadamente aparecen fuerzas violentistas con agendas propias que generan la destrucción muy impactante. La destrucción que ha habido en Chile en materia de riqueza ha sido realmente muy seria. El producto cae 3,5% el mes pasado. Yo digo esto porque Chile ha sido siempre un referente. Chile fue la revolución con empana y vino tinto, la revolución en libertad, la revolución liberal. Es decir, siempre ha sido un farol que ha generado toda una serie de influencias, y de alguna manera no se olviden ustedes que Chile es una capital internacional de América Latina, así que de alguna manera, entonces de alguna forma todo lo que está pasando ahí influye y tiene repercusiones. De alguna forma el modelo neoliberal extremo, que es el caso de Chile, tiene que ser modificado, y lo va a hacer si quiere de alguna manera pervivir. Ahora, todo eso tiene equilibrios sociales que son difíciles de alcanzar. Yo creo que nosotros tenemos en ese sentido un grado de presencia del Estado. Yo te diría que si de alguna manera yo pienso que esta revisión del modelo neoliberal que está en curso en el mundo va a tener como un punto de apoyo una presencia mayor del Estado, quizás no del Estado productor, pero sí del Estado regulador, y una presencia muy importante en la forma en que se relaciona fiscalmente con el medio social. Es decir, el Estado en una revisión del modelo neoliberal va a jugar un papel mucho más importante. No creo que vaya a sustituir al sistema productivo. No estoy pensando en el Estado productor, estoy pensando en el Estado regulador. Yo creo que la revisión del sistema neoliberal extremo, como el caso chileno, va a tener en la revisión del Estado un papel importante que cumplir. Hoy en día, por ejemplo, están pidiendo 5 puntos del producto en aumento de los impuestos. Y ya el sector empresarial, que ya está un poco, ya empieza vamos a ver qué pasa. Es importante, 5 puntos, como forma de salir al encuentro de las demandas fundamentales de los más desfavorecidos, de la gente, el subsidio del transporte, todo ese tipo de cosas. Nosotros tenemos mucho de esas cosas. Es decir, el tema nuestro no pasa por los problemas que hoy dividen a la sociedad chilena por ahora. Y yo creo que en ese sentido hay que ser bien conscientes de que tenemos un capital acumulado de diálogo social a lo largo que son muy importantes y que el país tiene que mantener. Yo creo que en ese sentido es muy importante ver que en esta crisis de neoliberalismo extremo, ¿cómo salimos parados nosotros? Mi impresión
es que todo lo que se ha ido logrando en los últimos años, en los últimos 30 años, para ponerlo en forma más objetiva, es algo que ha ido balanceando lo social con lo económico. No es perfecto, desde luego, pero estamos en este momento en una situación bastante distinta que la que tienen países como Chile, y ni qué decir. Nosotros, cuando mira la cobertura de salud en este país, la cobertura de educación, la cobertura de seguridad social, nosotros tenemos en este momento más de 80% de personas cubiertas con la seguridad social. En Chile se privatizó y es lamentable lo que está pasando. Entonces, creo que nosotros no hemos incurrido en esos excesos de neoliberalismo extremo de ellos y por tanto estamos un poco más protegidos. Lo cual no quiere decir que estemos cubiertos de seguro de vida no tiene nadie, pero lo que sí tenemos es condiciones tomadas para poder administrar un poco mejor los desequilibrios que hay en la sociedad, creo yo. Gracias. Yo quería saber cuál es su impresión sobre la relación entre la producción académica, las tomas de decisiones de política y la contribución que hace la economía como disciplina a la realidad. Como te digo, yo no tengo autoridad para hablar sobre, darte una respuesta, porque no estoy trabajando en el campo, pero doy mi impresión de afuera, una cosa impresionística. Yo creo que para mí la influencia más importante que tienen ustedes en el conocimiento de la realidad económica y la investigación de eso es lo que pueden transmitir a los miles de estudiantes que están en esta casa. Yo creo que eso es la mayor contribución que se puede hacer hoy a partir de su difusión en el sistema educativo. En materia de formación respecto a las decisiones de política económica, yo creo que ahí están compitiendo con otros centros de investigación y otra opinión pública internacional, pero en lo personal, si algo valoro yo, es esa relación directa que tienen ustedes como grupo pensante y grupo formante de las jóvenes generaciones. A mí me parece que eso es un mérito muy importante, como lo es también en los países, en las grandes universidades. Yo lo veo en el núcleo de Harvard, tiene esa misma relación entre docencia y investigación. Para mí esa es la contribución más efectiva que yo puedo señalar para ustedes en este momento. Una pregunta. No, mi pregunta era bastante concreta, está vinculada con lo que dijo Carlos al principio, y un poco también con el rol que tienen los economistas a la hora de tomar decisiones de política. Vos hoy nombraste 5 ejes, ¿no? Al principio nombraste 5 ejes o 5 grandes nudos, que si yo hago un repaso del debate público en la reciente elección, con mayor o menor énfasis, 4 de esos temas estuvieron abordados, o formaban parte del debate público. Sin embargo, hay uno de ellos, que es el tema de la desigualdad, que vos lo nombraste como eje, que ninguno de los referentes económicos lo planteaba como un punto fuerte. Y en realidad cuando los economistas discutían sobre el tema de política pública, surgía el déficit fiscal como el tema a discutir. Entonces, la pregunta es, está claro que la integración regional formó parte del debate, o cómo adaptarnos a las nuevas innovaciones, y los economistas tuvimos un rol bastante importante, o algunos economistas tuvieron un rol bastante importante en ese debate. La pregunta es por qué hay algunos puntos quedan afuera, como este tan relevante que vos planteaste, y qué podremos hacer para darle mayor discusión pública. Fuera un tiempo. Yo creo que hay ciertas cosas, por ejemplo, que había que profundizar mucho más es muy claro que un tema central para nosotros es todo el tema de la seguridad social, que ese es un tema complicado. Cuando en el año 95 se produjo, bajo la administración de Sanguinetti, una crisis del sistema de seguridad social, yo me acuerdo que yo estaba en esa época en el banco, invité a un grupo de los diputados que estaban discutiendo el tema, se fueron allá, tuvieron una semana y sacaron un sistema que más o menos funcionó, el sistema de tener 2 mecanismos, el de reparto y el mecanismo de capitalización, que ha dado respuesta. Ese, por ejemplo, es un tema sobre el cual realmente hay que tomar una decisión. Y los nuevos temas que aparecen un poco en materia internacional, yo creo que de alguna manera, a mí me preocupa, yo te decía, si querés bajar el tema entre China y
y Estados Unidos. ¿Qué va a pasar cuando ese debate, por ejemplo, comienza a incidir en las inversiones chinas en América Latina? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo la vamos a administrar? Como está pasando con Huawei ahora, que dicen, van a Alemania y dicen, ustedes no pueden comprar a Huawei, cosas por el estilo. Esos temas son difíciles de abordar, pero yo creo que la única forma es fortalecer la cooperación regional. En este caso, en ese se justifica, yo prefiero tener un convenio con China como Mercosur que tenerlo individualmente. Se agranda un poco la capacidad de negociación y es por eso que me importaría mucho que estos países, 4 países del sur, tuvieran la capacidad de negociar como lo han hecho con Europa finalmente. Espero que funcione, pero creo que de alguna manera esos son los temas sobre los cuales es muy difícil opinar porque no tenemos tampoco demasiada referencia ni hay ideas claras sobre lo que hacerlo, pero este es un tema importante. En algún momento, ahora por ejemplo, se van a privatizar 180 empresas en Brasil. ¿Será que China puede ser observado, por ejemplo, por Estados Unidos o en algún sentido le pueden crear algún problema a Brasil? No lo sé. Pero lo que sí creo que ese biliderazgo que hay en el mundo va a tener repercusiones sobre todos y en países como los nuestros, que estamos muy vinculados al mercado asiático, esto puede tener consecuencias. Esas son las cosas sobre las cuales no hay mucha capacidad para tomar decisión, pero estar alerta por lo menos a lo que está pasando. Yo creo que en materia de seguridad social es quizá el tema más importante y el tema del financiamiento del déficit que es el todo. Claro que también es cierto, si tú me decís, por ejemplo, si en este momento vamos a tener una economía mundial de poca capacidad de irradiación por lo que estamos viendo. Fíjese que el comercio este año que viene dicen que va a crecer un 3% en el mundo. Bajísimo comparado a lo que ha sido históricamente. Eso quiere decir que vamos a tener una situación comercial poco estimulante. ¿Qué va a pasar con las inversiones? Tampoco han sido demasiado estimulantes en los últimos años con respecto a lo que nosotros habíamos esperado. Entonces yo pregunto, ahí la inversión por parte del Estado adquiere un papel importante. Estamos muy preocupados por el déficit fiscal y está bien que estemos, nos parece muy bien. Entonces son cosas nuevas en la historia del Uruguay, estar preocupados por el déficit fiscal o por la inflación, me parece muy bien. Pero también yo digo lo siguiente, si en este momento, donde el endeudamiento es muy barato en el mundo, porque hoy un déficit fiscal del 5%, hoy es equivalente a un 2% de antes, dado que la tasa de interés es mucho menor, pagamos mucho menos. Si tú me dijeras, por ejemplo, que voy a usar 5% de endeudamiento adicional para unirlo a 15% del sector privado y hago un paquete para hacer un paquete de 20.000 millones de dólares de inversión en infraestructura y cambio en la fase yo lo haría, aunque el endeudamiento pase del 60 al 65. Lo haría porque de alguna manera UPM y eso tiene ese efecto el año que viene. Bueno, que yo creo que lo importante, yo le diría a ustedes como investigadores, es de alguna manera estar al día respecto a estos debates sobre los cuales no tenemos capacidad de incidir, porque somos muy pequeños y porque estamos fuera del debate internacional, pero que son fundamentales porque pueden llegar a estas costas más tarde o más temprano. El tema del comercio es uno de ellos, el tema de las inversiones es otro de ellos también. Yo ahora, si somos capaces nosotros de negociar con Europa todo un sistema de comercio como lo que hemos hecho, porque no podemos concedernos entre nosotros la misma cosa que le conseguimos a Europa. Una pregunta bastante obvia, ¿no? Ese tipo de cosas a mí me parece que están un poco en el debate y me parece muy bien que estemos alertados respecto a eso. Es importante lo que decías tú, Gabriela, que va a venir gente, traer gente, invitar gente. Yo creo que venga a traer un poco lo que está pasando en otras partes y proyectar un poco esas inquietudes. Eso es una de las cosas que pueden de alguna manera ser muy interesantes para la discusión. Dígame. Bueno, muchísimas gracias a todos.